atraviesa por todos los vasos que van a la porta, luego los suprahepáticos, corazón derecho, cava superior, eh, justamente el anexo entre aurícula atrio derecho y ventrículo derecho, y luego la arteria pulmonar hacia la zona pulmonar distal, donde van obviamente a anidar o empezar a regenerarse, ¿no? Hacer una reproducción a ese nivel. Entonces, todo este ciclo también es importante. Sabemos que el hombre básicamente es un intermediario, ahí el huésped definitivo sería el perro, ¿no? Y se cumple todo el ciclo que nosotros estamos mencionando. También las lesiones parasitarias se van a dar en los bovinos, en los animales que van a atravesar por este ciclo a nivel de los pulmones y hígado, que son los más frecuentes, ¿no? Ya tenemos las características de la lesión que se van a presentar por este quiste, donde tenemos la arenilla tídica, justamente el líquido atídico alrededor, ¿no? Y las vesículas hijas que son fértiles, ¿no? Entonces la hidátide, el excólex que habíamos mencionado, y obviamente la membrana hidatídica con la germinativa y la quitinosa. Entonces estos quistes normalmente, por lo general, en una primera etapa son asintomáticos. ¿Están pasando las diapositivas? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces, por lo general, en las primeras etapas o el curso del periodo inicial, no va a haber mucha sintomatología, la sintomatología no es florida en los pacientes y no van a tener mayor problema, por lo menos hasta que las características del tamaño del quiste sean importantes, ¿no? Entonces habrá un dolor discreto torácico, disnea moderada, ya cuando hay una vómica o una complicación de lo que es la membrana hidatídica, ahí sí podemos tener tos con sangre, expectoración hemostórica y todo, ¿no? O la vómica, que saben que es la expectoración con líquido transparente, ¿no? O cristal de roca, o con membranas tipo clara de huevo, que también pueden salir por la vía respiratoria y la vía oral y todo cuando se da este problema, ¿no? Entonces hemos hablado que también este quiste complicado podría presentar un neumotórax, puede presentar un hidroneumotórax, puede haber también un empiema torácico, un empiema pulmonar o un absceso pulmonar. Si hay comunicaciones entre la parte torácica pulmonar y la parte hepática, se puede presentar biliftisis también, y ahí vamos viendo el componente cuando hay una lesión, por ejemplo, pulmonar y hepática, ¿no? O hay también quistes en forma de reloj de vidrio de arena, que van a generar quistes tanto en la parte hepática como pulmonar, ¿no? Son imágenes básicamente radiológicas que nos van a dar la consideración de que se tratase o no de un quiste hidatídico, ¿no? Entonces vemos acá en la primera, por ejemplo, el signo del mango, ¿no? Básicamente se va viéndose en la manera de un cesto de mango, ¿no? El signo del camalote está aquí, ¿no es cierto? El signo del camalote o de las membranas, obviamente sobre nada en el líquido hidatídico. El neumoquiste o el perineumoquiste es una característica radiológica de un quiste que está en proceso de complicación. Puede haber un doble quiste también, ¿no? Luego tenemos el signo del doble arco, tenemos acá, ¿no es cierto? Que obviamente corresponde a la adventicia y el interior de la hidátide, ¿no? El signo del doble círculo se evacuó totalmente el líquido y queda obviamente la membrana con la cavidad, ¿no? Y la F, que es el signo del pañuelo, donde la hidátide prácticamente está enrollada o arrollada sobre el fondo de la cavidad y abajo, ¿no? Entonces es otra de las características imagenológicas que vamos a tener. Cuando uno habla de la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de hidatidosis pulmonar, vemos que el Western blot tiene una sensibilidad de un 90-100% y una especificidad del 100%. Es importante que lo recordemos, ¿no? Tenemos imágenes ya típicas de lo que es una lesión opaca, circular, con bordes homogéneos, contenido homogéneo también, cuando el quiste no se ha reventado, no se ha complicado, ¿no? Hacemos cirugía cuando los quistes sobrepasan digamos, 4 o 5 centímetros de diámetro, vamos viendo la opción quirúrgica. Acá tenemos igual imágenes hidatídicas circulares, tanto en el lóbulo inferior derecho y superior y medio izquierdo. Comprime inclusive la silueta cardíaca, desplaza un poco la tráquea hacia el lado derecho, ¿no? Aquí tenemos una diseminación, varios quistes, como si fueran uvas, en todo el nivel, doble halo, ¿no?
y aquí también tenemos hidatidosis. Por supuesto, todo lo demás puede adicionar de repente a una congestión pulmonar o a veces a atelectasia, neumonitis si se complica. Esta es la tomografía, una imagen axial, donde vemos obviamente todo el halo de la membrana hidatídica, el líquido hidatídico que se ve de esta forma, es una lesión múltiple, ¿no? Podemos tener en todo caso clasificación igual de los quistes. Si el tamaño es pequeño, hasta 4 centímetros. Ahí se trata con antiparasitarios. Medianos, hasta 8 centímetros, de 4 a 8. Grandes, hasta 12 centímetros. Y gigantes, mayor a 12 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces puede clasificarse también la hidatidosis pulmonar como únicos y múltiples, ¿no? De acuerdo a su ubicación pueden ser unilaterales, bilaterales, ¿no? De acuerdo a la complicación, hidatidosis complicada, no complicada. El tiempo de complicación hasta 7 días y más de 7 días. Más de 7 días de complicación hay mayor incidencia en cuadros infecciosos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, si usted hace la evaluación al paciente y le dice cuánto tiempo ya tiene de la vómica, más de una semana, 10 días, hay que iniciar antibiótico en los pacientes, ¿no? Para gran negativos, gran positivos y a veces anaerobios, ¿no? Entonces, por supuesto, todos los otros componentes de órganos que pueden también ser lesionados, ¿no? El tratamiento médico, ya saben, menos de 5, de 4 centímetros, antiparasitarios, albendazol, 200 miligramos, 400 miligramos cada 12 horas, mañana y tarde. Y viendo también si es en niños, bueno, la dosificación cambia, ¿no? El albendazol es uno de los que se utiliza de tratamiento específico para esto. Y después en el posoperatorio debemos dar albendazol por lo menos hasta 90 días. Esto también es importante saberlo. Entonces, el tratamiento quirúrgico sería el único en proporcionar cierta curación de este tipo de casos, ¿no? Y para ello, cuando determinamos una hidatidosis pulmonar múltiple, unilateral, bilateral, etcétera, podemos hacer cirugías ya sea de resección pulmonar, segmentectomías, lobectomías, neumonectomías, que hemos tenido muchos casos complicados acá en la zona al menos de Chumbivilcas, Sicuán y toda esa zona ganadera es un ANTA, son zonas de donde nos refieren pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Y las técnicas quirúrgicas son diversas. La más conocida es la de Barrett, donde va a haber un aislamiento del parásito, inactivación del líquido hidatídico, una quistectomía o paraquistectomía, tratamiento de la cavidad, cierre de fístulas bronquiales, o capitonaje o a veces retiro del segmento o el lóbulo pulmonar. Podemos tener la técnica de Berardo Pérez Fontana, que es una resección de adventicia, como lo vamos a ir viendo. El Armando Wong, que es la técnica del parto, que también hemos hecho en algunos casos, dependiendo de la de Allende Langer, son otro tipo de técnicas, resecciones pulmonares en cuñas, segmentarias, lobectomías, neumonectomías. Todo eso podemos ver quirúrgicamente, ¿no? Entonces, el procedimiento del Barrett, por ejemplo, vemos acá, vamos viendo el A punto prima, C, inactiva el quiste con hipersodio por 5 a 8 minutos y luego se aspira abriendo la pared del quiste, retirando la membrana, aspirando el líquido hidatídico porque las miles de vesículas que hay acá pueden diseminarse. Entonces, tener mucho cuidado al momento de abrir la periquística, ¿no? En estos casos es la técnica del parto, donde se diseca toda la zona periquística y va a eclosionar básicamente el mismo quiste en sí, ¿no? Entonces, bueno, esta es una serie de casos donde la incidencia siempre va en aumento en nuestro país, ¿no? Entre varones y mujeres ha habido una pequeña, ligera diferencia a nivel de varones. No hay mucho, edades entre 21 y 30 años son las más detectables, ¿no? En pequeños de 11 a 20 años también sí aparecen porque ellos juegan con perritos, no hay mucho cuidado en las manos, en el lavado de manos, etcétera, ¿no? Y las lesiones que más se han encontrado en esta serie de casos, miren, desde prácticamente son varios años de estudio, 921 casos, unipulmonar y bipulmonar, 86. Es un porcentaje, eso ocurre en la mayoría de hospitales, donde la lesión bipulmonar es menor que la unipulmonar, ¿no? Entonces, más o menos esta es la característica en este estudio de pacientes complicados que van en aumento, luego no complicado, el de 95 que sería complicado y no complicado. Este es el quiste no complicado, la técnica del parto la vamos a ver más abajo, y la frecuencia y la incidencia de quistes o de localización de quistes se van dando de esta manera. Parece que la gravedad influye, 362, 323 casos, 29, 26% en los segmentos basales, ¿no? Donde mayor cantidad de
quistes se han encontrado, ¿no? Esta es la técnica operatoria. Por lo general hacemos quistectomía con capitonaje, luego viene la lobectomía, la cirugía en cuña, quistectomía pulmonar, neumonectomía. Esta es la técnica del parto del quiste, Armand, donde fíjense, se libera la periquística y luego sale el quiste enterito. Es la técnica del parto. Claro, tienes el riesgo que se te complique, se te disemine y haya un problema de diseminación de todas las vesículas, la arenilla típica que puede generar infección, ¿no? Sí, acá hay hidratidosis pulmonares no complicadas que se pueden ir viendo, bilaterales, ¿no? Estas son resecciones pulmonares, lobectomía, segmentectomía, se sutura el borde del pulmón y se cierra las fístulas que puedan haberse quedado luego del retiro de las membranas hidratídicas, ¿no? Otro tipo de lesión, también hidatidosis, donde ha habido una gran cantidad de membranas, pueden salir así como si fueran quinoa, inclusive cantidades de vesículas, ¿no? Bastante. Esta es una cirugía que hice hace años atrás también, en una cirugía de un quiste interventricular, ¿no? Tuvimos que hacer parada cardíaca, ahí están las tubuladuras, y lograr abrir el ventrículo para poder retirar el quiste que se encontraba en el segmento del septum interventricular, ¿no? Y bueno, para que vean que puede haber diseminación hematógena y esto es una característica complicada, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto a lo que es hidatidosis. No sé si habría acá alguna pregunta. Doctor, ¿cuánto había dicho la dosis? Disculpe, no le pude escuchar bien. 400 miligramos cada 12 horas. Y la dosificación, dosis kilopeso también que puede ser pediátrico, ¿no? Cada 12 horas igual, si que es posoperatorio, por lo menos unos 3 meses, ¿no? 90 días de tratamiento y luego se va haciendo controles posteriormente también, ¿no? Es importante entonces. Bueno, acá me parece que tengo algo de Shanghái. Sí, en Shanghái, cuando presentamos este caso, por ejemplo, este es de un pequeñito que operamos en el hospital, que ahora ya inclusive se ha vuelto hasta mi ahijado y todo un caso, pero realmente un pequeñito que vino con este problema, fíjense acá, un quiste importantísimo, con múltiples lesiones, ¿no? Ese es el caso de Oscar, ¿no? Niño de 7, 8 años, me parece, en esa época. Y aquí vamos a ir viendo la lesión que tenía. ¿Se logra ver esto? Creo que no, ¿no? Se quedó, doctor, en la radio. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a otra. Déjame ver un ratito para concluir un poquito. Vamos programando una clase de recuperación que va a ser en cualquiera de estas mañanas, puede ser a las 7 o si no el sábado, como habíamos hablado. A ver, ahora creo que está. Sí está la imagen. O no, esperen un ratito. Mm, Déjenme ver. Se ve acá una imagen, ¿no? Acá. ¿Se logra ver esta imagen? No. ¿Lo que está pasando? No. Se quedó, doctor, en la Sí, latidosis un ratito. pulmonar no complicada. Se quedó un ratito. Acá. Ahora sí. Ujú. Ya está. Pero fíjense acá, un niño de 8 años les decía que vino con ese tipo de lesiones, ¿no? Lesiones importantes. Ya llegó a la UCI inclusive. Fíjense, lesiones en el lóbulo superior, lóbulo inferior derecho y superior izquierdo. Terminó en una neumonectomía por la cantidad de lesión que tenía. Terminó retirándose todo el pulmón izquierdo. Solo quedó el lado derecho, ¿no?
Y esto es todo lo que salió del pulmón izquierdo, gran lesión que no se podía hacer mayor cosa. Y cuando quedó solamente una neumonectomía izquierda, ya no había pulmón izquierdo pero el derecho, pero hizo unas bulas aquí en la parte basal. Prácticamente el niño ya no tenía pulmón, solamente quedaba 2/3 partes del derecho y nada del izquierdo. Tuvimos que entrar de cirugía de emergencia, en este caso que fue bien delicado, como ven. Acá prácticamente ya no había pulmón. Fíjense acá, un neumotórax derecho y sin nada de pulmón izquierdo. ¿Con qué respiraba este niño? Tuvimos que entrar a reparar todo esto, ¿no? Miren, todas las lesiones bulosas que había en esa zona. Pero luego del acto quirúrgico, felizmente, con la gracia de Dios, el niño pudo recuperar, miren acá, el pulmón derecho sin el izquierdo. Y esto es lo que tuvimos que reparar, ¿no? Es un caso bastante complejo. Y hoy por hoy este niño tiene este tipo de características. No hay pulmón izquierdo, pero sí hay pulmón derecho, ¿no? Y las placas de control ya se dan más o menos aquí, donde la tomografía del pulmón derecho totalmente expandido ha reemplazado la función pulmonar izquierda, ¿no? Y tienes un niño con características ya dentro de lo normal, pero sin pulmón izquierdo, ¿no? En la altura también ya se ha adecuado a la altura, ¿no? Y de alguna manera sí podemos esperar que este niño con el tiempo, si bien es cierto, puede haber una escoliosis de columna, todo, pero un pulmón recuperado totalmente y menos el lado izquierdo, ¿no? Entonces lo que quería presentarles ahora, vamos a planificar la clase, por favor, me van a ustedes comentar y que vuestra delegada me diga cualquiera de estas mañanas a las 7 o bien el sábado, puede ser, el anterior sábado no pude, pero es cuestión de coordinar para hacer la recuperación de las otras clases. Ya chicos, entonces hasta acá vamos a quedar ahora. Voy a compartirles también las diapositivas para que lo tengan. Doctor, podríamos hacerlo mañana a las 7 a.m., Sí, como el sí, anterior. perfecto. No hay problema. Ya, doctor, está bien, le voy a mandar link. Para las 7 ya. Les comparto también la presentación de ahora. Gracias, doctor. Ya, doctor, gracias. Ya chicos, cuídense. Buenas tardes. Gracias, doctor.